Bueno, nuevamente, muy buenas tardes ya, porque estamos a 3 minutitos de las 12. Vamos a, como les decía, dar inicio a nuestra clase sobre retina, tanto la retina médica, que es la retina, digamos, de los clínicos, y la retina de tipo quirúrgico. ¿Ok? Recordemos un poco qué es la retina. O como ustedes recuerdan en esa imagen del ojo, del globo del ojo cortado, pues la retina ocupa los 2 tercios posteriores del globo ocular y se inserta en la parte anterior, digamos, del globo ocular, en la denominada ora serrata, donde está la pars plana y la pars plicata, que también es inserción de la esclera, ¿verdad? Les decía que es muy importante esta zona, ya que es la zona avascular, donde justamente los que nos dedicamos a la cirugía del ojo podemos hacer el ingreso a la parte intraocular mediante una inyección, por ejemplo, de antibiótico, de corticoide, de silicón y últimamente el Avastin, por ejemplo, porque es una zona vascular. Y entonces hay la seguridad de no pinchar un vaso, que sería todo un desastre cuando uno hace una inyección intraocular, ¿verdad? Hacia el centro se une con el humor vitrio mediante la membrana que hemos visto en la clase anterior, la vitrohialoide o el vitrio retinal, y que es generalmente en este lugar de la inserción es donde se produce el colapso de la membrana vitrio-retinal y lo que se denomina el desprendimiento de vitrio posterior. Eh, Cuando aparecen como ya signo o síntoma del paciente que empieza a ver un velo, una coma, una mosca, qué sé yo, móvil, entonces es cuando se ha desgarrado desde otro lugar. ¿Okay? En el área macular está insertada específicamente porque, como ustedes saben, el área macular es el área de mejor visión, donde está la mayor cantidad de los conos, y entonces tenemos la visualización de los colores, de las formas, etcétera, con mucho más sencillo. ¿Qué vamos a ¿Qué estudiamos normalmente en un fondo de ojo o en una retina? Esta es una fotografía de un fondo de ojo normal, de una angiografía, en la que pueden ustedes ver claramente lo que es la papila, es ovoidea, de color naranja, casi similar al de la retina, pero tiene un área de color nacarado más intenso, que es lo que se denomina la copa óptica normal o excavación fisiológica del nervio óptico, cuya alteración es uno de los primeros signos que tenemos cuando se trata de un glaucoma. Luego está la arquitectura vascular, ¿verdad? Del ojo. Vean ustedes, esa es la papila. El área más intensa o de más, en esta otra se nota mejor, es el área macular. Aquí está concentrado la mayor cantidad de conos y es por este lugar que el ser humano puede distinguir una letra pequeña, un punto, una arruga, puede leer y puede distinguir con nitidez la imagen. Todo el resto está, pues todo el resto es más retina periférica, ¿verdad? Que tiene más concentración de los bastones y tiene digamos, la acción más del claro oscuro, la penumbra, etcétera, y lo que se denomina el campo visual, ¿no? Están también los vasos arteriales y venosos, ¿cierto? Que se denomina la arquitectura vascular, en la que los vasos arteriales, como ven ustedes, son brillantes, tienen un dorso brillante, como una especie de lomo más líquido, y las venas, que son generalmente el doble de las arterias, como ven ustedes ahí, ¿verdad? Y que hay una alteración, o digo, una modificación en el color, es un poco más intensa, la arteria es más brillante, más
digamos, más fina. En cambio, la vena ustedes generalmente más gruesa, y entonces hay que saberla reconocer inmediatamente, la arteria y la vena, porque nos dan muchos signos en lo que se refiere a patología manifestada en una clase especial que vamos a tener, que se llama las manifestaciones oftalmológicas en las enfermedades sistémicas, ¿verdad? Luego viene el resto, la retina, como membrana, como neuromembrana, que hace como una especie de tapiz a todo el globo ocular, y es la encargada de la visión. ¿Cómo se nos presenta? Vean ustedes, este es un poco esquemática, digamos, una retina mostrándole las 10 capas que tiene, desde la interna, de la ganglionaria interna, hasta la externa, que es la pigmentaria externa, ¿verdad? Aquí, en esta línea están los conos y los bastones, están unidos entre ellos por axones de células ganglionares, que es el sostén de... ¿Qué estoy haciendo? Es el sostén de la retina. Aquí está un poco más explícita para que vean ustedes, ¿no? El epitelio pigmentario retinal, los bastones, los conos, que son ya los núcleos de las células, la capa plexiforme, que es la interrelación que hay, las células horizontales, que son ya las células de sostén, las células bipolares, las amacrinas, que son células igualmente de sostén, la capa plexiforme interna, que al igual que la externa, viene también de sostén, de mantenerla, las células ganglionares y por último la capa de las fibras nerviosas, que es cuando ya se empiezan a juntar todas los axones formando lo que se llama el nervio óptico, ¿verdad? Entonces, esa es la distribución en capas de la retina, que son 10, como ven ustedes, y que están tan interrelacionadas como las ven ustedes, porque es una capa nerviosa y es la encargada de la visión del ser humano, ¿no? Entonces, imagínense la importancia que tiene esto. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta una alteración de la visión en un desprendimiento de retina? Vean ustedes, este es un paisaje entero que puede uno verlo nítido o no, pero es completo. En tanto, cuando hay un desprendimiento de retina, hay una mancha o un velo que pone ciego un campo de nuestra visión. Entonces, gracias a Dios, el paciente se preocupa. El paciente que tiene o amanece con un velo que le tapa un campo o periféricamente, etcétera, lo asusta realmente, tremendamente. Entonces, es el paciente que deja todo felizmente y asiste a la consulta. Y entonces nos da la posibilidad de poderlo diagnosticar y de poderlo tratar. Doctores, el desprendimiento de retina es una emergencia oftalmológica. Mientras más antes esté diagnosticado y sobre todo mientras más antes se pueda operar, el pronóstico ha de ser bueno. En tanto que si uno se empieza a desesperar y se quiere ir al exterior y hace las visas y hace los pasajes y los créditos, qué sé yo, cuando llega al exterior ya es tarde. No solamente para un mal pronóstico quirúrgico del paciente, sino también el desprestigio que significa que no confíen en nuestros retinólogos que están generalmente formados en el exterior. Entonces, por favor, márquense, porque ustedes como médicos generales son los que reciben generalmente las primeras preguntas ansiosas de una familia que dice, te cuento que le han diagnosticado el desprendimiento de retina y vamos a hacer todo lo posible por irnos a Buenos Aires o a Santiago. En ustedes está el decirles, vas a perder el tiempo. Mejor es que lo hagas aquí si quieres tener un buen resultado. ¿Ok? Esa es la manera en que ustedes pueden ayudar como médicos generales. Como en todo, vamos a empezar a ver un poco de patología de retina, que es la más frecuente. He sacado y he extractado
enfermedades retinales que ustedes pueden verlas probablemente y saber en el diagnóstico. Por ejemplo, son todas las enfermedades vasculares. Y dentro de estas, la más frecuente y la más tremenda también es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una parte muy importante de una diabetes, sea de tipo 1 o sea de tipo 2. Como ustedes saben, la diabetes es una vasculitis, es una angiopatía vascular en la que se destrozan las paredes vasculares y se empiezan a manifestar. ¿Y por qué lo hacen en el ojo? Porque es en el único lugar donde los vemos en vivo y en directo, y porque la signología que hace de una paciente, o digo, de una alteración patológica vascular, pues se manifiesta de forma muy importante. Por ejemplo, si tenemos una alteración en el páncreas, hasta que ese paciente tenga alteraciones pancreáticas, digestivas, hasta que el paciente empiece con dolor en cintura, qué sé yo, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? O el paciente que tiene una nefropatía diabética, igual, hasta que empiece a orinar sangre, ha pasado mucho tiempo y ha pasado realmente, ya está muy, muy mal. Y lo mismo nos pasa en la musculatura, en las neuropatías, etcétera, de tipo diabético, que tienen la misma etiología. Pero ¿por qué es importante la retinopatía? Porque es el lugar donde más rápido se manifiesta esa angiopatía, más rápida de detectar y mucho, mucho más rápida de detectarla y empezarla a curar, ¿verdad? Porque como ustedes saben, hay el tratamiento para una retinopatía diabética. Lo mismo no sucede en las oclusiones de tipo venoso. La oclusión de la vena central de retina es un signo que un oftalmólogo puede ver y puede alarmar al endocrinólogo inmediatamente. Es decir, cuando las cosas se están recién iniciando y ese paciente está haciendo lo que se denomina una diabetes o maltratada o incontrolable, ¿verdad? Lo mismo y en una forma muchísimo más seria es las oclusiones arteriales, es decir, la trombosis de arteria central de retina. Es la primera causa de ceguera total. Es de un momento a otro uno no ve nada. Y entonces acude a su oftalmólogo y él tiene la posibilidad de ver en vivo cómo se le ha ocluido la arteria oftálmica. Probablemente ya no pueda hacer nada, etcétera, pero sí llama la atención como para decirle, doctor, su paciente está mal controlado en lo que se refiere a la diabetes. Lo otro, un poco más crónico, es lo que se refiere a la retinopatía hipertensiva. Esta es otra de las manifestaciones que tiene el, el fondo del ojo, es decir, ver capilares, ver arteriolas, ver vénulas, ver venas y ver arterias en funcionamiento y en su alteración. La vasculitis que se presenta en las retinopatías diabéticas se las ve. Las alteraciones de la hipertensión arterial se las ve e incluso las han clasificado, como se las voy a mostrar cuando hablemos sobre esas manifestaciones en enfermedades. Y una cápita muy importante, tremendamente difícil, les diría yo, es la retinopatía de la prematuridad. Gracias a Dios, esta tenía un origen generalmente del exceso de oxígeno que las enfermeras le ponían a un neonato, ¿verdad? Estos recién nacidos prematuros que están en una incubadora y que tienen que estar con auxilio de oxígeno, con auxilio de sondas algunas veces, alimentación parenteral y qué sé yo. Y el problema era que a veces se les iba la mano y les daban más de lo necesario en oxígeno y entonces el ojo se resentía produciendo una necrosis periférica, generalmente que está dada en grados. Ya pueden ustedes imaginarse, si es difícil hacer un fondo de ojo, uno tiene que estar entrenado para ellos.
en una persona adulta a la que le pedimos que no se mueva, a la que le dilatamos al 100%, etcétera, pueden ustedes imaginarse lo difícil que es hacerle un fondo de ojo a un neonato que pesa menos de 1 kilo y es un bebecito que realmente es casi un embrión, ¿eh? Entonces, desde ya ha llevado a la oftalmología en general a hacer un curso o una especialización en la oftalmología neonatal, que es la que se encarga de estos casos, ¿no? Entonces, poder observarla y ver cuando se sospecha, hay que hacerlo, porque tiene tratamiento. Antes era una causa de ceguera total en un niño que nacía con bajo peso. Hoy en día lo diagnosticamos felizmente y se lo puede tratar. Hay gente que se dedica específicamente a esto en nuestra ciudad y en nuestro país. Les muestro ahora entonces porque en oftalmología, como les decía, todo lo vemos, entonces es bueno porque los que tienen memoria fotográfica pueden avanzar en estos casos. Una retinopatía diabética no proliferativa, ¿no es cierto? Esta es una retina en la que ustedes pueden ver ya las hemorragias que generalmente son adyacentes a los vasos venosos. Vean, no sé si la flechita les ayuda a ustedes, pero vean ustedes cómo están adyacentes a los vasos, eh, adyacentes a los vasos, adyacentes a los vasos venosos generalmente, que son los que primero se empiezan a estallar. Vean en la presencia aquí a la parte inferior de lo que se llaman los exudados algodonosos, que son ya lesiones vasculares que están empezando a hacerse. Primero activas, algodonosos, y luego exudados duros, que son ya cuando hay una cronicidad. En esta foto pueden ustedes ver ambas cosas. Esa es la algodonosa, estos son los duros, ¿verdad? Algodonosa, etcétera. ¿No es cierto? Hay una desproporción de las arterias y las venas. Uno lo que está viendo ya es mucho más dilatadas las venas, el árbol venoso, digamos, de la retina, en comparación con las arterias que empiezan a volverse casi como unos hilos de cobre. En este caso, por ejemplo, todavía está indemne el área macular. Este es un paciente que puede estar viendo perfectamente, pero que no está siendo bien controlado en su diabetes, ¿verdad? Vean ustedes lo que ocurre ya en la proliferativa. Esta es una retina en la que las hemorragias ya son ya mucho más severas, ya están delimitadas. Aquí no pueden ustedes ya reconocer una arteria de una vena, es casi todo una vasculitis venosa. Como ven aquí, existen lo que se llaman los shunts arteriovenosos, o sea, se altera tanto la vascularidad del fondo del ojo que existen unas redes anémolas de neovasos, ¿verdad? De vasos de neoformación que se unen entre arterias y venas. La circulación de esta retina ya es muy mala. Vean ustedes, el área macular ya está cubierto totalmente por un edema de retina, ¿verdad? Este es un paciente que está perdiendo, pero a marcha forzada, la visión de su ojo o de los dos ojos generalmente. Y entonces, de aquí a una hemorragia hacia el vitrio, como les decía, ya es la totalidad, ¿verdad? Cuando de una retinopatía diabética proliferativa le sigue ya la hemorragia, se rompen estos vasitos que están tan alterados y la sangre entra al humor vitrio y es cuando uno realmente ya no tiene nada que hacer, ¿verdad? Entonces es como acaba generalmente una retinopatía diabética. En este caso, vean, por ejemplo, lo que se refiere ya a una trombosis
vena central, de retina. Vean ustedes cómo se produce un edema retinal en bola, etcétera, y todavía la hemorragia es subretinal, es decir, está agarrada, si quieren ustedes, por la retina, para que esta no se vaya al vitrio, y eso ya sería un desastre. Vean ustedes en este otro caso una trombosis, lo mismo, de la vena macular, pero que se mantiene todavía subretinal, de tal manera que podamos observarla y verla e intentar hacer algún tipo de tratamiento. Esta es lo peor que le puede pasar a una persona, la trombosis de arteria central. Esta patología deja inmediatamente la visión en cero. Es decir, es el paciente que se tapa un ojo y el otro no ve nada. Es noche oscura. ¿Qué ha ocurrido? Se ha tapado la arteria central del retina. La literatura médica les refiere que hay que hacer las cosas más locas para intentar movilizar ese coágulo que está, o ese trombo que está tapando la arteria central. Se habla mucho, por ejemplo, de producir una vasodilatación lo más rápida posible, y como ustedes saben, es agarrar y hacerle respirar en una bolsa de papel al paciente de inmediata y respiración continua, rápida, etc. O sea, tratar de intoxicarlo con anhídrido carbónico, que como ustedes saben, es el mejor vasodilatador que tenemos. Están narrados artículos en los que el oftalmólogo está a cargo, hace masajes en el globo ocular, tratando de movilizar este coágulo. No da el tiempo para una cirugía de tratar de entrar hasta atrás del globo del ojo y movilizar el coágulo, etc. Eso es ya mucho más difícil. Pero como les digo, generalmente ya es una de las primeras causas de emergencia de oftalmología, porque el paciente pierde inmediatamente la visión de ese ojo. Por si acaso, es la famosa mancha punto cereza. Como ven, en una retina que habitualmente está normal, está bien vascularizada, etcétera, se produce el impacto de un trombo en la arteria macular, y entonces se produce lo que se llama el punto cereza, ¿verdad? En una retina normal que obviamente después de un tiempo se volverá pálida, blanquecina, nacarada, etcétera, por la ausencia de su nutrición. Nos vamos hacia el otro lado, pues, saliéndonos de todo lo que son lagunas vasculares. Esta es otra de las retinopatías que es la que hay que tenerle mucho cuidado, la retinopatía hipertensiva. Es el paciente portador de hipertensión arterial sistémica, en la que se le empieza a manifestar, como ustedes ven aquí, la desproporción en la arteria y en la vena. Y estos famosos signos que se denominan cruces arteriovenulares, que están inclusive catalogados en grado 1, grado 2, grado 3, dándonos la particularidad de poder diagnosticar en qué situación está esa retinopatía hipertensiva. Lo mismo que en la anterior, a veces sucede que hay hemorragias adyacentes a los vasos, generalmente a los cruces. La arteria la corta a la vena, casi aplastándola tan fuerte que hace lo que se llama el signo de la punta del lápiz, o el signo de Marcus-Gunn, que es un signo en la que el oftalmólogo se altera al mirar esto y se comunica con el médico que trata a ese paciente, porque está haciendo ya lo que se denomina una retinopatía hipertensiva severa, que por supuesto también, como ven ustedes, llega a esto, es decir, hemorragias, alteraciones de las arterias. Hay a veces sí o no compromiso del área macular, pero aquí lo que llama la atención es la distorsión visual que produce la retinopatía hipertensiva. Es decir, como ven ustedes, conocen este papelito que
a veces lo trabajamos, que se llama el papel celofán, yo me imagino que todos lo conocen, es como tener un fondo de ojo forrado de papel celofán y encima arrugado. El edema que produce en la retina, la desproporción que existe entre las capas ganglionares se llenan de líquido, es decir, a veces de hemorragias, y entonces el paciente pues empieza a perder, primero tiene una visión distorsionada y luego empieza a perder su visión en forma bastante brusca, ¿verdad? Eso asociado generalmente a los intensos dolores de cabeza, los mareos, etcétera, que da una hipertensión arterial sistémica. Y como todos saben, el riesgo de un accidente vascular es casi inmediato. Entonces, nos da, a veces, el hacer un estudio del fondo del ojo, pues nos da la posibilidad de poder alarmar al médico internista o al mismo paciente o a los familiares y decirles, por favor, internen a este paciente, llamen a su médico general, porque está yendo a marcha forzada a un accidente vascular, ¿cierto? Entonces, nos da esa posibilidad el hecho de ver fondos de ojo como el que ustedes están viendo ahora. ¿Qué cosa hacemos con estas por parte nuestra? O sea, ¿qué hacemos con estos nuestros pacientes a los que diagnosticamos una retinopatía diabética, una retinopatía hipertensiva, una trombosis, etcétera, todas las alteraciones que les he mostrado? Eso se está haciendo ahora, las inyecciones intraoculares del bevacizumab, que viene a ser, que se denomina comercialmente el Avastin, es una inyección intraocular, como ves, en la fase avascular. Aquí lo que quiero comentarles y también recomendarles, el hacer una inyección de Avastin tiene que llevar todas, pero todas las medidas de asepsia, ¿verdad? Generalmente, hasta las clínicas cobran un poco más por el derecho de quirófano, porque significa tenerles que hacer una esterilización como para operar una cadera o un corazón abierto. Porque imagínense, tan fácil es meter un germen dentro del ojo, con la aguja de la inyección. Hacer eso es meterle al ojo, volverlo al ojo un absceso, ¿verdad? Y lo van a perder con toda seguridad. Entonces, estas medidas de que tienen en el uso del Avastin, pues, pero el pronóstico y la mejoría que tiene un paciente al que que está con cualquiera de estos problemas retinales es impresionante. A veces es del día siguiente, ¿no es cierto? Es el paciente que recupera su visión tremendamente, etcétera, porque este abacibumab o el bevacizumab es un potente antiinflamatorio que se puede utilizar y su absorción es muy intensa realmente en las inyecciones. Otro de los tratamientos que está en nuestras manos es la panfotocoagulación con un láser. Generalmente empezamos con un láser de argón, hoy en día ya estamos usando los de Krypton, etc. En una retinopatía, como ven en esa foto, los puntitos blancos son los disparos que empezamos a hacer del láser en la retina. Obviamente que tiene que ser una retina sana, no edematizada, como ven ustedes, y esta foto es muy explicativa por eso, porque donde la retina ha recibido la quemadura del láser está marcada como los bucles estos de algodón que se ven alrededor, pero en la zona donde hay una hemorragia, donde hay un edema, ya no se puede hacer. Entonces vean ustedes la limitación que tiene la fotocoagulación cuando nos topamos con un paciente que está muy afectada en su visión. Generalmente hace que tengamos que utilizar, por ejemplo, antes una Avastin y después realmente, si tenemos mejoría, ver hasta hacerle una fotocoagulación. ¿Y cuál es la acción de la fotocoagulación? Es una cauterización de esos vasos tan débiles
que los provoca una vasculitis, y entonces tratar de sellarlos y evitar. A lo que vamos en estos tratamientos generalmente es simple y llanamente para prevenir ese sangrado mortal que significa cuando revienta una vena o una arteria en la retina y la sangre se va al vítreo, ¿cierto? Que ya es lo terminal. Veamos ahora un poco de lo que se refiere ya a la retina quirúrgica. Esta es una de las patologías esquemáticas, vean ustedes aquí, que se nos presenta. Cuando la retina se desprende de su túnica vascular, que viene a ser la coroides, por la presencia de un desgarro, o sea, una ruptura de la misma retina, generalmente porque, por ejemplo, en un ojo miope muy alto o traumatismo, etcétera, se produce ese desgarro y por ahí se va metiendo una solución de cicatrización, de suero, y esa acumulación empieza a ir desprendiendo paulatinamente la retina de su causa. Aquí recomendarles, como siempre les decía, es una emergencia quirúrgica. Vean otro caso, por ejemplo, en este es un desprendimiento primero periférico, ¿no? A veces es de difícil diagnóstico, por ejemplo, aquí no se ve el desgarro donde se ha roto efectivamente, pero por ejemplo, este paciente simple y llanamente tiene un velo superior, es decir, como es la retina inferior la que está desprendida, se va a manifestar al revés, es decir, la parte superior. Es el paciente que les dirá, veo una sombra en la parte superior de todo lo que estoy viendo, generalmente móvil, ¿no ve? Pero está respetando el área macular. Entonces, este es un paciente que todavía mantiene su visión en un 100% y sin embargo ya está con un severo problema, ¿verdad? Un otro caso, por ejemplo, es este, ¿no es cierto? Que igualmente todavía su retina en realidad está conservada, no hay presencia en la mácula, este paciente sigue viendo bien, pero aquí ya no tiene visión en la parte de abajo. Es el paciente que dice, tengo un velo en la parte de abajo de mi visión que me está ocurriendo, ¿verdad? Y esto es lo que es obligatorio poder encontrar al examen o que hacen los retinólogos para encontrar la causa de su desmayo. Cuando se entra a operar sin tener la plena seguridad de dónde está el desgarro, el pronóstico de esa cirugía es malo, ¿cierto? Porque lo que uno tiene que hacer es sellar ese desgarro para poder poner esa retina en su lugar. Vean ustedes cómo aquí se muestra cómo se ha roto la retina periférica. Acuérdense, aquí abajo está el nervio óptico. Toda esta parte está la retina sana y en su sitio, pero aquí arriba, en la parte casi a horas 12, está donde se ha roto la retina y donde empieza a coleccionarse el líquido subretinal para ir desprendiendo cada vez más a medida que pasan las horas de estos pacientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer como médicos generales en el desprendimiento de retina? Hay dos cosas que uno puede hacer. En primer lugar, hacerle una tonometría digital, que se los estoy enseñando en las prácticas y que están aprendiendo perfectamente. Agarrar y poner las dos palmas de sus manos en la cara de su paciente y con los dedos índices hacerle una especie de balanceo en el globo ocular, como si uno tuviera una pelotita a la que ablanda y deja de ablandar con la punta de los dedos índices. En un desprendimiento de retina, el ojo se ha vuelto blando. Y como saben ustedes, el ojo no es ni blando ni duro, es un término medio. Y si no, háganse esa palpación ahorita en sus ojos. Ese es el tono normal de un globo ocular. Cuando hay un desprendimiento de retina, se pierde totalmente la presión
del globo ocular. Entonces, si su paciente les refiere, qué sé yo, en la provincia, les dice, doctor, tengo un velo, no me deja ver la parte de abajo o la parte lateral, qué sé yo, hagan ustedes esa tonometría digital. Y si se topan con un ojo que parece un bladder de desinflado, como una pelota desinflada, etcétera, están en condiciones de decir esto es un desprendimiento de retina. Entonces lo que harán ustedes es ponerle un apósito compresivo lo más apretadito posible y sentarlo en el primer taxi que encuentren para que vengan a la ciudad de La Paz o a un centro más especializado. Esa es la posibilidad que tienen ustedes de ayudar a su paciente cuando esté fuera. Si tienen un pantoscopio donde hay una cabeza de oftalmoscopía y tienen unas gotitas para dilatar a su paciente, pues es lindo que un médico tenga esa creatividad, esa ansiedad de saber y hacerle un estudio de fondo de ojo. Y entonces mirará una retina, por ejemplo, en la que está desprendida una parte de ella, como en este otro caso lo mismo, y algunas veces tal vez tendrán la suerte de ver el desgarro, etcétera, o cuán afectado está ese ojo, ¿cierto? Eso es lo importante, pero lo que más importa y tratamos a nuestros médicos generales de inculcarles es el hecho de que en el caso de que un paciente les refiere que tiene un velo que está tapándole parte de su visión o está molestándole en la parte de abajo, lo primero que hagan ustedes es una tonometría digital que les he enseñado a hacerla, y si está hipotónico ese ojito, están en posición de decir es un desprendimiento de retina. Y entonces darse cuenta de la emergencia que significa para el paciente el que sea tratado y operado lo más antes posible para que su pronóstico de restitución sea bueno. Para su información, ¿qué hacemos cuando nos toca un paciente con un desprendimiento de retina? Como ven ustedes, esta es una fotografía donde hay una dilatación al 100%, se hace una peritomía para fijar los músculos y poder movilizar el globito ocular, y con un Schepens, que es el oftalmoscopio indirecto, que también se los he mostrado, tratar de localizar dónde está el desgarro. Cuando se logra ver dónde está el desgarro, entonces se hace una pequeña presión sobre él y se le aplica frío a 60, botones de frío a 60 grados bajo cero con el óxido nitroso que hay en los centros grandes de oftalmología, y se produce entonces un congelamiento en la esclera de donde está el desgarro. ¿Para qué? Para que cuando se ponga la retina en su lugar, esa parte sea un proceso tremendamente inflamatorio y produzca una cicatrización en la zona que se ha desgarrado. Y entonces el pronóstico de restitución visual de ese paciente será excelente, ¿verdad? En tanto que cuando no logramos una visión bien localizada del desgarro, cada vez el pronóstico es mucho más malo. Luego, ¿cómo hacemos para llevar la retina a su lugar? Utilizamos esto, que son las bandas de silicón horizontales. Yo tenía como siempre les cuento, el instructor de cirugía, pues decía, vamos a enllantar un ojito. Y eso en realidad es lo que ocurre. Aquí ven ustedes un gancho que está jalando el recto interno y estamos haciendo pasar una banda de silicona debajo de él y se lo pasa en los 60 grados. Y luego empieza a ajustarse hasta que la retina, por presión interna, empieza a pegarse. Algunas veces cuando las bolsas retinales son muy grandes,
Entonces lo que se hace es una ligera incisión sobre la esclera para que ese líquido que no está permitiendo que la retina se aplique, pues lo podamos drenar hacia la parte externa, ¿verdad? Entonces ahí se hacen unos cortecitos con una hoja 11, de tal manera que sin dañar la retina solamente se haga un poco de una incisión entre la esclera y la coroides. Entonces empieza a salir el líquido y automáticamente la retina, como un empapelado, se vuelve a su lugar. En eso consiste la aplicación de las bandas de implante en retina y que hace que la retina se empiece a pegar otra vez. Eso, asociado a la cicatrización que produce la aplicación del frío, pues nos da un excelente resultado. Cuando ya ha habido mucho tiempo, o se ha pasado el tiempo normal de un desprendimiento de retina, lo que modernamente están haciendo ahora retinólogos son las vitrectomías, es decir, ya es un aparato, como ven ustedes, en este lado está el que succiona el vitrio, ¿no es cierto? Aquí está uno que mantiene el tono y generalmente en el otro lado está una cabeza de una cámara para ir viendo lo que uno está haciendo. Y entonces lo que se hace es quitar el humor vítreo para meter en lugar de ella una solución de silocaína, vienen como gel, que vienen a ser casi de la estructura del vitrio, y colocarlo en lugar del vitrio que estaba dañado, con bridas, etcétera, para provocar que la retina se aplique otra vez en su lugar y el resultado sea bueno. Cuando ya uno peina canas de tantos años de haber trabajado en esto, les puedo decir que hay retinólogos que hacen maravillas realmente. Es increíble, nos muestran en video, etcétera, una cirugía de estas. Y lo más triste es que uno le demuestran que la retina se ha pegado, que está en su lugar, que todo está perfecto, pero el paciente no ve. Y es que es lo que ha ocurrido, que se ha muerto. La retina ha estado suelta, sin nutrirse durante mucho tiempo, y resulta que cuando uno hace las maravillas de pegarlo, de fijarlo otra vez en su lugar, ya es una capa nerviosa muerta, ¿verdad? Y entonces el paciente no restituye la visión ad integrum, generalmente queda con la visión que le quedaba, la poca retina que estaba pegada sobre él, etcétera, y eso hace que no muchos de los oftalmólogos se dediquen a ser retinólogos, es una especialidad muy linda, requiere un entrenamiento tremendo en centros grandes de retina y no es muy agradable porque generalmente el resultado no es bueno, ¿verdad? Les pasa lo mismo que a nuestros colegas que se dedican a la oncología, por ejemplo, en la que pueden hacer maravillas en quitar, en sacar, en prevenir, qué sé yo, pero el resultado siempre es el mismo, ¿cierto? Y entonces es frustrante para un médico perder esa satisfacción que significa cuando uno o devuelve la visión a una persona o lo cura, ¿verdad? Entonces, eso hace que las limitaciones de estas cirugías maravillosas realmente, porque hay equipamiento para esto que se llaman los vitreófagos de segmento anterior y de segmento posterior, que son lindísimos. Es como la laparoscopía que usan los cirujanos ahora para operar casi todo de abdomen, pues todo eso existe en un vitreófago, solo que en miniatura, ¿no es cierto? También tenemos tijeras, también hay luz, también hay absorción, inclusive hay aparatos que tienen el endoláser de tal manera que uno va cauterizando con láser la retina que está aplicándose, etcétera, ¿no? Realmente son cibernéticas estas cirugías, etcétera, pero lo triste es que a veces no hay restitución visual ad integrum o muy limitada. ¿Okay? Muy bien, creo que hemos hecho un resumen de lo más prolijo, de lo más
frecuente, digamos, en los que ustedes como médicos generales van a poder observarlas y sobre todo van a saber qué hacer, porque no hay cosa más terrible en un médico general que no sepa qué hacer, es decir, que no tenga la menor idea de algo que de repente podría hacerlo. Y hay patologías, como ven ustedes, que es posible que ustedes la manejen, es posible que la deriven, sobre todo bien, con solvencia, con algo que uno conoce, con ética, ¿verdad? A un especialista y no solo enviarle porque hay que enviarle, ¿no es cierto? Uno debe saber siempre lo que está haciendo. Tenemos unos minutos hasta que se habilite todavía el EPC de la clase anterior, así que les ofrezco la palabra para preguntarme a ver qué cosa es lo que les llama la atención en lo que se refiere a esto. Activen su micrófono y pueden preguntarme, me encantaría poderles absorber alguna pregunta que tengan. Tienen la posibilidad de hacerlo ahora. Y Saba, por favor, me avisas en cuanto se habilite. Está programado para 12:55, así que tenemos todavía unos minutitos antes de que se habilite, aunque a veces se demora un poco la habilitación de su EPC.